¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos los alumnas y alumnos de este curso 30 años de democracia en Jalisco, a la sesión final, ya la quinta sesión, donde tenemos el agrado y el gusto de conversar y de que nos exponga de pronto un poco de lo que ella sabe a través de su experiencia profesional, la exconsejera licenciada Rosa del Carmen Álvarez López. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle del Distrito Federal. Se graduó con mención honorífica y fue distinguida como la mejor estudiante de la generación 79-84 de la Escuela de Derecho. Realiza desde primaria hasta su etapa profesional con honores por excelencia académica y tiene pues múltiples reconocimientos por ello. Además, en 1981 ingresó al servicio público en áreas técnico-jurídicas de dependencias del gobierno federal. En el 89 da un giro al sector privado, siendo abogada consultora de algunos despachos jurídicos, incluso llegando a ocupar puestos a nivel gerencial en empresas privadas. En el año 2001 fue nombrada por la 61ª legislatura del estado de Jalisco como consejera electoral propietaria del entonces Consejo Electoral del Estado hasta mayo del 2005, siendo reelecta ese mismo año por la 62ª legislatura por un periodo más y designada consejera electoral propietaria del extinto Instituto Electoral del Estado de Jalisco, hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, cargo que desempeñó hasta septiembre del 2008. En noviembre del 2008 se reincorpora al libre ejercicio de su profesión de abogada en el sector privado y ella además ha sido integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales AC, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC y socia fundadora del Colegio de Abogadas de Jalisco Mujeres Juristas AC. Fue invitada como observadora internacional de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica y en Venezuela por su especial interés en el tema de la emisión del voto a través de sistemas electrónicos que son utilizados en ambos países. Funge además como observadora de elecciones constitucionales llevadas a cabo en varios estados de la República Mexicana. Por si fuera poco, fue presidenta de la Comisión Especial de Urna Electrónica en el Instituto Electoral del Estado, promotora del establecimiento de un sistema de votación electrónica en la entidad del país y ha participado como ponente en diversos foros, congresos, coloquios, diplomados y cursos en materia jurídico-electoral. Ha elaborado diversos ensayos y artículos en la referida materia que le han sido publicados, ha escrito columnas invitadas en diversos periódicos de circulación estatal y ha colaborado como analista en algunas estaciones de radio y programas de televisión. Los trabajos que la exconsejera Rosy Álvarez realizó, tanto para este instituto como para otros institutos, otros instancias gubernamentales y el sector privado, han sentado particularmente en la historia del IEPC Jalisco las bases para el desarrollo de nuestra urna electrónica, entre otros muchos alcances, en los que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco es pionero. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su paciencia también a la doctora Rosy Álvarez por los problemas que presentó en esta plataforma. Ya la tenemos aquí con nosotros. Licenciada Rosy, tiene usted el tiempo que necesite y guste. Los alumnos, la verdad es que son bastante amables con eso, para que tenga su ponencia sin presiones. Muchísimas gracias por participar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti, Emanuel. Bueno, gracias a los consejeros, consejeras del Consejo General del Instituto, a todo el personal, que sé que parte del personal estará o escuchará esta participación mía. Les agradezco muchísimo el honor de que me hayan invitado. Y bueno, me tocó el tema Jalisco y su democracia en el contexto actual y a futuro. Yo comenzaba precisamente haciendo una reflexión que lo que nos marca en estos tiempos definitivamente es la reforma electoral que ya está en ciernes, vamos a decir, y eso es lo que va a marcar a Jalisco y su democracia en este contexto y a futuro, ¿no? Partía yo de un recorrido histórico que todos ustedes que están en lo electoral pues dominan, recordando precisamente cómo venimos de no hace mucho, porque son apenas unas décadas, del sistema de partido único donde el PRI dominaba la política. Y recordamos el episodio del fraude electoral de 1988, la famosa caída del sistema, que se dice se impidió la victoria del ingeniero Cárdenas, y cómo hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Ya con organismos electorales autónomos, sobre todo el Instituto Nacional Electoral actualmente, y los organismos locales en los estados, ¿no? Precisamente para mí ha habido una evolución que está ahorita, vamos a decir, um,
pues frenada por el tema de lo que se va a venir con la reforma y hubo un retroceso para mí en la reforma 2014 en donde se, los organismos constitucionales autónomos de los estados, antes institutos electorales, ahora OPLES, de las cuales ustedes forman parte, algunos de ustedes al menos, retrocedieron tremendamente. Sí, en la historia, que es la parte que estamos recordando, ha habido desde un inicio, vamos a decir, sí son afanes centralistas del entonces IFE, de empezarle a dar más atribuciones y que de hecho y naturalmente las tenían, ¿no? Que ustedes las conocen bien, el tema de la credencial del lector, el tema de la distritación, luego el manejo de medios, la fiscalización a los partidos políticos, o sea, las reformas constitucionales y el mismo órgano federal, llámenle Instituto Federal Electoral, ahora INE, ha tenido una evolución en la cual se tiende a darle muchas mayores atribuciones a este organismo que a los estados. Se les quitan a los estados, se les retiraron a los estados. Pero en 2014 definitivamente hubo una involución, un retroceso tremendo de aquel organismo tan sólido que sé que algunos de ustedes todavía muy jovencitos, si yo estaba joven, pues estaban más jóvenes que yo, formaron parte de aquel organismo que sin tener un servicio profesional de carrera, la verdad yo considero que era muy profesional y que sigue siéndolo. No es porque ustedes no sean profesionales, no sean expertos, no sean especialistas, sino que las atribuciones que el diseño legal les retiró y la sumisión, y perdón que se los diga así, jerárquica en la que los colocaron en todo el país a estos organismos, vino a ser ya como la banderilla en un toro. O sea, no les dieron la estocada final, pero en 2014 se vieron tan limitados y el Instituto Nacional Electoral, de ahí el cambio de nombre, todos ustedes lo dominan este tema, el Instituto Federal Electoral se tocó en ese 2014. Para mí, me refiero, los organismos locales, los OPLES, ustedes, los organismos de los estados, ya fueron afectados de una manera, para mí, impresionante. Yo que estoy de fuera, así lo veo, eh, y fue un gran retroceso, ¿no? Para estos organismos. Y pues Jalisco ahí ha seguido, me refiero, Jalisco como entidad, ¿no? Aquí estamos hablando del OPLE en lo particular. Y bueno, hay que reconocer también de los organismos locales, Jalisco, ¿no? La urna electrónica, o sea, vean las fechas en las que fui consejera y que tuve el honor de presidir esa primera comisión de urna electrónica, a pesar de que pues no soy una persona muy informática, me refiero, soy una usuaria convencional. Si queda alguien en informática que me conoció, lo sabe bien ahí en el instituto. Soy, vamos a decir, una persona que cree fielmente en estos sistemas, ¿no? Soy una usuaria convencional que cree que estos sistemas electrónicos, la tecnología debe ser utilizada en el día a día. Y por eso fui de las principales promotoras en esa época de la votación a través de medios electrónicos. También creo que, sí lo comento, no es nada de qué avergonzarme. Yo fui abogada de OCESA, la empresa de espectáculos, muchos años, y luego fui gerente de Ticketmaster aquí. Bueno, Ticketmaster es el nombre comercial. Me refiero a abrí la empresa venta de boletos por computadora de ceros, de ser abogada de los señores. Me pidieron, por eso menciono puestos gerenciales, en donde desde conseguir quién iba a vender los boletos en Jalisco no había, en Guadalajara no había estos sistemas. Van a decir, es algo muy banal o es algo muy precisamente empresarial o comercial. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que se puedan utilizar sistemas electrónicos para vender boletos para acceso a un espectáculo público con eficiencia, de manera simultánea, incluso en cualquier país? Por eso se agotan tan rápido los boletos de los masivos y no podamos votar por sistemas electrónicos, ¿no? O sea, fíjense en qué época les estoy hablando. O sea, ahora sí que muchísimos años atrás. Y parte de esta reflexión que les comento de las reformas que han venido
haciéndosele al organismo federal o nacional ahora, no han podido implementar el voto electrónico. Y Jalisco sí no nada más, en mi época fueron todas las pruebas, precisamente el convencer, el cabildear para que se permitiera nuestra legislación, incluso la prueba piloto, de las pruebas piloto de urna electrónica. Luego vino el tema de permitir estos sistemas de votación electrónica para en un momento dado tener los efectos vinculantes, convencer actores políticos, vamos a decir, diputados, al mismo gobierno del estado, porque está involucrado, o sea, todas las autoridades que tuvieran que ver, y empezar a hacer estas campañas de concientización en la ciudadanía, definitivamente convencida de que se requiere un testigo en papel y no nada más que sea virtual, porque es esa transición de tantos candados tan caros en boletas y en todo lo que ustedes hacen día con día, me refiero que son candados carísimos que sustituyen la confianza, ¿no? En todo lo que implica el proceso de la elección y la preparación, la organización de la elección. ¿Sí? Y pasar de eso a algo virtual creo que sería muy, ¿cómo les diré? Algo que sería inviable de momento. Yo sí creo, como las unas que yo conozco del instituto, que tienen el testigo en papel, y que las pruebas pilotos se hicieron en un principio con las de Coahuila, que también lo tenían, que debe de haber esa transición, ¿no? Pero lo comento porque es un ejemplo de algo en que los institutos de los estados han sido tan avanzados, más que lo nacional o que lo federal, ¿sí? El tema de la credencial de lector viene de Baja California. ¿Cuántos avances no ha habido para comunidades indígenas en Oaxaca? Incluso aquí en Jalisco me enteré que ustedes acaban de emitir unos lineamientos recientes, ¿sí? Para jóvenes y para estas comunidades. O sea, mujeres, el tema de género, ya no digamos el tema de género. O sea, en mi época era la única mujer. Seguimos siendo amigas, unas consejeras que no mencioné en el CV, pero formo parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, ¿sí? De las cuales actuales consejeras forman parte también, me refiero del organismo Instituto Electoral de Jalisco y de Participación Ciudadana. Y el haber formado esa asociación, te das cuenta que éramos 14 en todo el país, 14 consejeras estatales electorales en todo el país, ¿sí? Y yo la primera y la única, los dos periodos, ¿no? Todo el Consejo General ahora eran caballeros. Cuando llegaba alguna diputada, me acuerdo del Verde, que además era presidenta del Verde en esa época, o alguna del PRI que llegaban de suplentes, bueno, yo era la mujer más feliz porque había otra mujer sentada en el pleno. O sea, todos estos temas que a lo mejor ustedes que están muy jóvenes ya los dan por sentados, realmente han sido una lucha de nuestra generación y son temas de avance que los organismos de los estados han marcado vamos a decir, un hito en temas que luego adopta incluso el órgano nacional, ojo. Entonces, mi reconocimiento, de verdad, y mi agradecimiento de haber formado parte de algo tan histórico a estos organismos. No me vayan a malentender, porque de alguna manera sí quiero ser muy sincera con ustedes, en el sentido de que yo sí reflexioné cuando salí del organismo el por qué teníamos legislaciones diferentes, el por qué en los estados, me refiero, electorales, el por qué teníamos que firmar esos convenios tremendos con el IFE para la famosa mesa única de recepción de votación, el mismo día, en el mismo sitio. O sea, un poco la formación privada tiende hacia la eficiencia, se los digo así tal cual, o sea, a la reingeniería, a la optimización de recursos y a dar resultados. Tú cuando estás en lo privado, no das resultados, vas para afuera, ¿sí? Entonces, con esa mentalidad quizás que también me permitió decir, oigan, voto electrónico, o sea, y hacer una reflexión de lo que sucedió, por ejemplo, con el PREP,
en el Instituto Electoral, entonces extinto, perdón, Consejo Electoral del Estado, que organizó la elección 2000, y sí lo menciono, porque debe estar por ahí en los anales del propio organismo. El PREP fue el peor de la República. O sea, se cayó el PREP, así como se le cayó al señor Bartlett en algún año al Consejo, entonces, también se le cayó cuando triunfó el gobernador Ramírez Acuña. Y saben que cuando me explicaron cómo funcionaba el famoso PREP de Jalisco 2000, yo con mi, ¿cómo les diré? Mi conocimiento, como les decía, usuaria convencional, abogada, cero informática, máquina de escribir de las monjas de estas mecánicas, para que me entiendan, sí, yo escribía taquigrafía y mecanografía excelente, ¿verdad? Pero era, como les digo, era nada más como una cierta intuición, pero con lo de Ticketmaster, que suena banal, sirve las experiencias. Yo decía, a ver, ¿cómo lo hicieron? Y en las comisiones entonces distritales y o municipales tenían una línea telefónica de casa enlazada para efectos de, por ese teléfono de casa o de oficina, dar resultados. Si dejaban descolgado, no había transmisión. Yo lo que reflexioné fue cómo, si para vender boletos, algo tan banal, tan comercial, vamos a decir, tan de show business, yo no instalaba el sistema electrónico de venta de boletos de Ticketmaster, si no me ponía, por decirles, el Estadio 3 de marzo en esa época, el de los Tecos, o la Plaza de Toros, una línea digital dedicada, exclusiva para mis sistemas. Yo no instalaba el sistema y por contrato no respondías absolutamente de nada si en ese tiempo no tienes esa línea digital. Yo decía, ¿cómo apenas en una cuestión tan delicada que genera confianza, aunque no sea oficial, como un PREP, lo hicieron con línea de casa? O sea, yo sí decía, Dios mío, o sea, qué impresión, o sea, realmente me impactó y por eso algunos consejeros que me apoyaron y obvio el personal que cambió mucho para la época en que nosotros estuvimos, sí hubo un cambio muy drástico, se despidió mucha gente, sí les confieso, y con el nuevo personal y con esta visión, el PREP de Jalisco, de las elecciones que me tocó estar al frente, esos PREPs fueron los mejores de la República. Igual yo participé en esa comisión y dije, a ver, ¿quién lo hace maravilloso? Ahí era el entonces IFE, el PREP, ¿sí? Y vi que eran, no hay comercial, no sé si todavía tengan ahí arrumbadas las terminales o no. Verifone, que son las de tarjeta de crédito, dije, pues, ¿cómo funciona? Empecé, dije, pues, ¿por qué no llamamos? Hacemos lo que se tiene que hacer por ley, es patente propia, es tecnología propia, para que sean Verifone, pero las nuevecitas, vamos a decir. Y nuestro PREP, y lo pueden checar, llegó a ser el mejor, el más rápido, el más eficiente, resultados versus PREP, lo que quieran y guste, es obvio, toda una logística muy impresionante también, por eso les digo que lo que ustedes hacen como parte del personal es maravilloso, y con todo eso, sí tuvimos esa gran distinción de ser designados en su momento, quizás ya no haya mucha historia, pero yo lo recuerdo perfectamente como el mejor PREP de la República Mexicana, ¿sí? En el año que nos tocaba. Entonces, primero ese reconocimiento a estos organismos de los cuales honrosamente formé parte y, y sí tenemos que avanzar incluso por el tiempo para decir cuáles son los detalles de la próxima reforma electoral que viene, que pues preocupan y que son muy, muy polémicos, ¿no? Eh, Obviamente van estos temas, ustedes ya que están familiarizados lo saben, desde la reducción de financiamiento, la reducción en tiempos de campaña, precisamente viene el voto electrónico, entre otras cosas, la desaparición de las plurinominales. Y bueno, esperamos una propuesta legislativa que esté lista para el año próximo y ¿qué es lo que esperamos? O sea, ya tenemos varios ejemplos, queridos amigos y amigas, pues tienen una aplanadora tremenda el actual partido en el poder con sus aliados. Ya han aprobado reformas que por más que los expertos, especialistas,
abogados litigantes, me refiero a a la judicial, académicos, bueno, les vamos a decir, argumentado de manera sólida el por qué algunas cuestiones de la reforma no debían suceder, de la judicial, y sucedieron. O sea, en pocas palabras, que la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, el INAI, tantos que desaparecieron, que también tenían sus ventajas, sus desventajas, los desaparecieron. O sea, yo quisiera pedirles que reflexionen en el sentido de que lo más probable a un 98% es que esta reforma vaya, aunque no hay un documento escrito, y de hecho pues yo me basé más bien en lo que está en medios y en el famoso plan A que hubo en el sexenio anterior, pues para tocar estos puntos. Pero va a ser para mí un hecho que entre otros temas van a ir por la reducción de financiamiento a partidos políticos, que eso vamos también a reflexionar. Ustedes díganme si a la opinión pública que dicen que van a hacer consultas al ciudadano no le va a agradar. Realmente se calcula de los datos que obtuve 8,000 millones de pesos para el 2026 y a nivel, vamos a decir, federal, y para los estados, dirigido a partidos, alrededor de otros 8,000 millones de pesos. Son 16,000 millones de pesos. Es que realmente sí son cantidades, vamos a decir, muy estratosféricas. Vamos siendo bien objetivos. Entonces, ¿cómo a la gente no le va a gustar esto? Sí, claro que le va a encantar y van a incluir eliminar fondos para actividades específicas, capacitación, investigación, promoción de voto, van a limitar las campañas en días y el objetivo de ellos que argumentan es, claro, no hacer todo el tema de partidos, de financiamiento y gastos más austero y reducir prácticas clientelares, eso dicen también, como compra de votos, ¿no? Eh, Ahora, esto tiene un impacto, obviamente significativo, ¿sí? Los partidos que ahora consideremos medianos, que es PAN, PRI y Verde, sufren más, ya que dependen en gran medida de estas prerrogativas públicas pues para financiar sus campañas. Vamos a hablar de campañas. Ahora Morena y sus aliados, con su fuerte base territorial y el respaldo de la estructura gubernamental, vamos a hablar a nivel nacional y también ya de gubernaturas de los estados. ¿Cuántos estados gobiernan? ¿28? O sea, imagínense, realmente para ellos es un beneficio, ellos no les afecta, aunque es el partido que realmente, por todo el tema de cómo se calcula, que ustedes lo conocen bien, pues es el más beneficiado. En Jalisco, Movimiento Ciudadano, que depende también de campañas locales intensas para mantener su liderazgo, sí va a enfrentar retos, yo considero, y quizás tenga que pensar en alianzas que creo que las ha descartado, pero partidos como Hagamos y Futuro, yo creo que de verdad con esto va a ser una cosa tremenda para ellos. Por eso se dice que esto va a afectar también el pluralismo, ¿no? La oposición obvio argumenta que esta medida limita la competencia equitativa y favorece al partido en el poder. Y también acortar campañas beneficia a partidos con mayor presencia mediática, como el partido en el poder, dejando a otros en desventaja, ¿no? Entonces reflexionemos si esto nada más es austeridad o también un diseño para consolidar el poder. Ahí se las dejo. Y ahora pasemos a la eliminación de plurinominales y primeros perdedores, ¿no? Esa propuesta también la conocen, que está en los medios, que la van a concretar. Le han variado un poco, ¿eh? Ahí es donde quizás pueda haber alguna cuestión que se decidan por una solución u otra, pero de que van a eliminar plurinominales, para mí las van a eliminar y quizás lo que noto en medios es que se pronuncian más públicamente ahora por el sistema de primeros perdedores, que ya en algunos lugares como Ciudad de México y creo que también en Yucatán hay algunos sistemas interesantes, ¿sí? Y aquí en este modelo los candidatos que obtuvieran un alto porcentaje de votos pero no ganen la elección, ocuparían esos escaños proporcionales antes, ¿no?
Y bueno, el objetivo es premiar la movilización territorial, reducir el poder de las cúpulas partidistas, es lo que alegan, ¿no? Continuamente en las entrevistas, ¿no? Es que si está Alito Moreno y que si está el otro, y pues igual del partido en el poder están los mismos, ¿no? Y según ellos con esto, pues ya se va a eliminar y van a ganar figuras electas directamente, ¿no? Y bueno, volvemos al mismo punto. Este cambio favorece a partidos con fuerte presencia local. En Jalisco, yo me refiero a Movimiento Ciudadano, que también domina, porque hasta ahora sí es, pero puede marginar a minorías, tanto étnicas, que ustedes emitieron estos lineamientos para las comunidades indígenas, o los jóvenes, ¿no? También. Y esto es lo que realmente afecta, y a partidos, vamos a decir, pequeños, como Hagamos y Futuro, ¿sí? Y la tercera propuesta, que es la que menciono ahora, la centralización electoral, que busca absorber a los organismos públicos locales, electorales, OPLES, como nuestro querido Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, en el INEC, así han manejado ese nombre, no sé en qué va a acabar, pero bueno. Y lo que se argumenta es eliminar duplicidades administrativas, que es un poco lo que les digo, no puedo ser, como les diré yo, incongruente con algo que incluso yo por ahí escribí y propuse en su momento. O sea, yo sí propuse en su momento con todo el cariño, de verdad, para mí fue una familia, durante tantos años, fueron 2 periodos, fui reelecta, y con el dolor del corazón, pero siempre pensando también en que este personal tan valioso que son ustedes, algunos que forman parte del organismo, debe ser aprovechado por el nuevo organismo nacional. Ese es mi sentir. O sea, no se trata de descartar a eh, la valiosa participación humana de los que conforman el instituto, que estoy segura que siguen siendo, aunque no había en mi época servicio profesional de carrera, tan profesionales en los hechos como ahora, ¿sí? Es un personal con un expertise, con un conocimiento que no debe ser desaprovechado, para mí. Y eso es en lo que se debería, desde mi punto de vista humilde, ustedes, no sé si alguna consejera esté presente, probablemente no, del Consejo General me refiero, los consejeros, con el personal, con los directores, con ustedes, platicar y decir, bueno, aceptando una realidad que se viene, porque si no aceptamos la realidad estamos mal. Podemos tener muchos argumentos como los que les comenté, de todo lo increíble que yo además viví y sé que son estos organismos locales y todo lo que han aportado al país y al mundo. Sí, eso obvio, nadie nos los va a quitar, pero es una realidad que esto viene. Es muy, para mí, casi imposible que no desaparezcan con el dolor del corazón. Entonces, tienen que aceptar esta realidad y darle un enfoque de qué se va, primero, garantizar derechos laborales, obvio, del personal, y segundo, si es posible, aprovechar el personal, como aquí ya está el híbrido este extraño de la reforma. ¿El híbrido extraño a qué me refiero? El híbrido extraño es a los consejeros, que es el máximo órgano, integrantes del máximo órgano del Instituto del Estado, de la OPLE del Estado, ¿los nombra quién? El Consejo General del INE. Ya hay una dependencia jerárquica, les guste o no, es un diseño constitucional que hicieron un verdadero Frankenstein, en donde dejan superitados al INE, al organismo. Digo, vamos hablando las cosas como son, pero lo dejan superitado jerárquicamente. Los lineamientos son obligatorios en muchos temas que ustedes conocen y vamos a hablar. Y sin embargo, el presupuesto, ¿de quién depende? Del Congreso del Estado y del gobernador en turno. Entonces, ahí hay una situación particular, ¿sí? Porque fíjense, en la desaparición de los organismos nacionales, constitucionales autónomos con la misma naturaleza jurídica de nuestro querido OPLE de Jalisco, en estos estaba yo analizando y obtuve información, y fíjense que sí hubo un fenómeno bien particular, por eso les digo, no estoy alebrestando aquí al personal, es con mucho cariño, pero
se los digo para que platiquen con sus directores, que platiquen con sus consejeros, integrantes del Consejo General, con la consejera presidenta, a quien le agradezco mucho también particularmente la invitación, que sí lo vean como una posible realidad en alto porcentaje, que es la desaparición, para que se vea de qué forma se les integra al gobierno del Estado o al organismo nacional, o ambos me refiero. ¿Por qué? Porque por el expertise, por los conocimientos, las habilidades, ¿sí?, que manejan ustedes, pueden perfectamente ser absorbidos por, sin perder su antigüedad y perder todo esto que ustedes ya tienen. Yo creo que eso debe ser algo muy importante, independientemente que me imagino que el discurso va a ser la defensa del organismo, la permanencia del organismo. Lo entiendo, pero eso, discúlpenme que les diga que desde mi humilde punto de vista, en un 95% no va a suceder que permanezcan. Los van a desaparecer y cuando esto suceda, yo creo que es mejor que tengan ahora sí que ustedes también su plan B, o sea, está bien que en el discurso quede ahí el por qué algunos de ustedes con mucho respeto al final me pueden dar su punto de vista y yo lo escucharé con mucha atención y respeto, ¿sí? En decir, no, es que debemos permanecer y debemos seguir y demás, por el federalismo, que es el discurso que se maneja. Pero nada más nos van a escuchar, no les van a hacer caso. Eso es lo que les quiero decir, aunque vaya a Lemus, el gobernador, aunque vayan los... Que además no hay la fuerza de los gobernadores, que quieran que no, tienen una injerencia, sí la tienen, en estos organismos, y un interés, ¿sí? Entonces ya no hay eso. La mayoría está con el partido en el poder y bueno, me adelanté un poquito a esto que les quería yo comentar, pero creo que sí es importante para mí hacerles este énfasis, invitarlos a que dialoguen y reflexionen de este punto. ¿Qué pasa si sí va a ser? Porque si no los van a agarrar con los dedos en la puerta. Esto tiene efectos presupuestales, esto tiene efectos de precisamente el mismo gobierno del Estado estar preparado, por ejemplo, se me ocurre capacitación, el área de ustedes de capacitación. Debe ser muy profesional, son pedagogos, se dedican a educación, a muchas cosas, a la difusión de la cultura cívica. Ya los materiales los hacen en el INE, perdón, en nuestra época también nuestro material fue felicitado, ¿eh? La verdad teníamos teníamos un equipo que era súper pedagogo y, por ejemplo, Trino, me acuerdo, ilustraba, ¿saben? O sea, mucha creatividad que también se cae en el instituto. Tienen a una persona de presidenta que es una gente creativa, es una comunicadora, y para todo esto de difundir de los mensajes que yo veía ahora en algunas partes, los espectaculares, se me parecían increíbles, ¿no? Y ahí se ve la mano de la consejera presidenta, digo, y del equipo que tiene, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto, por eso les digo, igual que los consejeros tienen sus habilidades y sus inteligencias y sus capacidades, también el personal tiene un background, tiene una expertise, tiene, y puede ser para mí acomodado como plan B, ya sea, pero pues ahí dependen de lo federal, y tengo mis dudas, y creo que sería más factible y más amigable en lo local, me refiero en el estado, en los municipios, ¿sí? Pues que al menos les garantizaran ese traslado a los que gusten, habrá otros que no, y que prefieran una liquidación conforme a la ley, pero sí debemos de, disculpen que esta plática tenga que ver con esto, pero sí me preocupa, le tengo mucho cariño al instituto y creo que esta lucha, ¿cómo les diré? De, no, sí, y los organismos de los estados es muy probable que la vayan a seguir en todas las OPLES, ¿sí? Yo lo he notado porque me siguen invitando muy lindas las consejeras de los estados, estatales electorales, y ya viene de tiempo, porque ya ven que ha habido intentos, ¿no? Y hay rumores, ahora sí que desde el plan A, obviamente, y yo percibo eso, que tienen como todas las ganas y toda la emoción de decir cómo vamos a defender esto y vamos,
sí, lo tienen que hacer además, no deben dejar de mencionar tanto logro y tanta cuestión positiva, como les digo, que han hecho los OPLES en los estados, pero también tienen que admitir una realidad o aceptar una realidad, porque si no, desde mi punto de vista, puede ser ya muy tarde para precisamente, yo creo que algo muy trascendente que es defender los derechos laborales del personal y toda la riqueza de conocimientos y de expertise que hay en ustedes, ¿no? Y en los que no nos estén escuchando ahora, que formen parte del organismo. O sea, sí debe de haber esa lucha y bueno, les vuelvo al punto de cuál es el objetivo de esta desaparición de estos organismos, que es estandarizar procesos electorales, ¿sí? Unificarlos, una sola ley, un solo código nacional, igual en materia de medios de impugnación, no nada más desaparecerían los OPLES, como saben ustedes, también los tribunales electorales de los estados, y esta centralización ahorraría miles de millones de pesos anuales, y bueno, esto para ellos es algo muy trascendente, ¿no? Como les decía también, el INEC organizaría, ¿no? En ese caso, todos los procesos electorales en todas y cada una de las elecciones estatales y municipales, también los mecanismos de democracia directa. Pues se mencionó también que el INEC tendría no sé cómo está el instituto ahora, el del estado de Jalisco, el organismo, el OPLE, pero en mi época éramos, yo recuerdo, éramos 100 en año no electoral, nada más, y en año electoral, bueno, en mi época llegamos, me acuerdo, a crecer a cerca de 5,000, ya saben, con todo el mundo que se contrata, ¿no? En el interior del estado. Entonces, a mí se me hacía un buen sistema, porque la mayoría de los estados eran permanentes, las estructuras en los municipios. Y miren, aquí la propuesta a nivel federal del plan A, ya ven, decía que igual adoptarían un mecanismo así, parecido al que teníamos en el instituto, o a lo mejor todavía tienen, que eso sí lo tienen por lo que veo. En fin, pero es importante recordar aquí que durante la historia del órgano federal, han tenido reformas constitucionales que han modificado precisamente esas atribuciones y funcionamiento, y que si reflexionamos, ha sido esto paulatino, pero cada vez más han absorbido lo que los estados hacían. Y ya como les vuelvo a decir, lo del el año 2014 ya fue la puntilla, ¿no? Pero, por ejemplo, en la del 96, ¿no? Bueno, ahí se excluyó por completo al Poder Ejecutivo y las decisiones se tomarían solo por los consejeros electorales, me refiero en el ya constituido IFE, y los representantes de partido ya no iban a tener votos, solo voz, ¿no? Que a veces en los consejos decimos que preferíamos que no tuvieran voces, pero no me oiga ningún representante de partido, no es broma, ¿no? Pero bueno, así estaba conformado. En 2007 hubo otra reforma constitucional también, en donde ya los tiempos en medios, ¿no? Para los partidos políticos se otorgarían a través del IFE. Ahí empezó el tema, fíjense qué año, de unificación de calendarios electorales. A mí me tocó, porque en los procesos anteriores que organizábamos, era una cuestión tan grave y delicada y que ocupaba tanto tiempo. ¿Saben qué? Los famosos convenios entre el IFE y el extinto Instituto Electoral, por ejemplo, del Estado de Jalisco, ¿no? Porque ya había el tema de mesa única de recepción de votación, pero tendrías que firmar el convenio cuidando las legislaciones tan diversas que teníamos en algunos aspectos, ¿eh? Ojo, era todo un tema jurídico, era bien delicado ese convenio. Y aquí, bueno, en el 2007 ya a nivel constitucional, aunque los hechos ya lo hacíamos, se estableció la posibilidad de pactar a través de convenio, ¿sí? Entre los organismos locales y el federal, ¿sí? Y también, qué otro tema hubo en ese? Bueno, la posibilidad de la mesa única de recepción de votación. Y también en 2013 viene ya lo que les digo. En 2013
se aprueba en diciembre, pero entra en vigor para el 2014, esta reforma electoral que apostó a la centralización como única forma de estandarización de los cánones democráticos logrados a escala federal. Siempre ha habido esto ¿cómo les diré? En el comentario, ¿no? El IFE es súper mega profesional. Yo que estuve dentro y que sigo en contacto como abogada, no aparezco en los escritos, pero casi nunca. Pero sé, tengo un equipo de abogados electorales que algunos estuvieron ahí en el instituto, en el consejo y son unos buenazos y me contratan, X, de todos los colores, ¿eh? No aparezco, pero así ha sido. Y sí, el comentario, ¿no? O sea, me refiero que sigo en contacto con el electoral y es que el IFE, wow, ¿no? Es lo máximo. Y no, yo sí considero que los organismos de los estados pueden incluso superar a la hora INE antes IFE en algunos aspectos, ¿eh? Y si no, igualarlo. Lo que pasa es que ahora ustedes ya, desde esta reforma, están, disculpe que les diga, mega disminuidos. No, no, por diseño constitucional. Lo ves en los medios. Es el vocal ejecutivo, presidente del Consejo de quién, del INE en el Estado, el que aparece, el que es actor, la presidenta, porque sabe mover muy bien la consejera presidenta, que bueno, ella siempre participa y la oigo y todo, pero es por cómo ella sabe manejar medios y por el equipo que debe tener excelente en este tema, ¿sí? De difusión y comunicación, pero eso no es en todos los estados. Realmente el que lleva la batuta, vamos a decir las cosas como son, es el INE. Y tiene toda una estructura que ustedes conocen perfectamente bien en los estados. Me van a decir, es que en los municipios no, pues la van a instalar, hombre. O sea, por eso también es importante este tema que les digo, de que se acepte esto como una realidad, porque yo no creo que vaya a ir para atrás. Fíjense, hay que recordar, y muchos de ustedes yo creo que no están conscientes de esto, que ya desde el 2013 había consenso para la desaparición de los institutos electorales locales y de los tribunales también electorales locales y la creación de un solo órgano nacional, tal como ahora se plantea. La idea se abandonó y fue sustituida por este modelo híbrido o Frankenstein, como yo le llamo, que hemos comentado aquí en la exposición. Y con esto lo que para mí desde fuera, entiendan, yo lo veo desde fuera, ¿sí? Lo que se plasmó es una clara dependencia de los organismos desde entonces al INE. Tal cual, así es, ¿sí? Pero es el híbrido que les digo. Por otro lado, en la Constitución del Estado siguen estando como organismos constitucionales autónomos, pues, ¿cuál autonomía? Si depende es que el INE te dé las instrucciones, disculpen que yo les diga así, pero para mí así es, ¿sí? No tienen una autonomía plena y además el híbrido de que económicamente dependen del gobernador en turno y del Congreso del Estado, del presupuesto estatal, ¿sí? Y esto pues creó una fuerte, obvio, interdependencia, pero para mí subordinada de los soples al INE y aumentó, bueno, la centralización, obvio, ya es bastante impresionante. No, no creo que esta transición, a mí lo que también me preocupa y me afecta es la desaparición por las personas. Las instituciones las forman personas, ¿sí? Ustedes las forman. Eso es lo que a mí me preocupa, las personas, ¿sí? Porque esto no, como les digo, no va a ir para atrás y hay que aceptarlo, ¿sí? Y ya desde el 2013 se aceleró de una manera impresionante, ¿sí? Y hay algo que también hay que recordar, que es el tema de lo que se contempló en el Pacto por México. Fíjense, el 2 de diciembre del 2012 se firmó en el Castillo de Chapultepec el denominado Pacto por México. Lo firmaron Peña Nieto, el presidente de la República, y los líderes de las principales fuerzas políticas, Jesús Zambrano, presidente del PRD, María Cristina Díaz Salazar, del PRI, y Gustavo Madero Muñoz, del PAN, firmado por ellos, y luego se sumó Convergencia con Dante Delgado, ¿eh?
Dicho pacto, en el apartado 5.3, partidos políticos y elecciones, establecía, aquí sí les voy a dar lectura, los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes. Para lograr estos objetivos, se impulsará una reforma electoral que atienda a los siguientes temas. Compromiso 90. Expresamente se señalaba en el mencionado pacto crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales. Entonces, esto tuvo consenso, estuvo firmado. Sin embargo, fíjense, en aquella época, obvio, la conformación política era diferente. Los presidentes, consejeros presidentes, consejeras presidentas, se unieron de todos los organismos electorales del país en una cruzada contra la desaparición de estos organismos, contra la creación del órgano nacional, la legislación única, todo esto que ahora viene también, ¿no? Alegando que se atentaba contra el pacto federal y además, ojo, muy importante, iban apoyados por sus gobernadores. No creo que los gobernadores de Morena o la coalición de Morena vayan a apoyar a los presidentes y consejeras presidentas y consejeros presidentes de los organismos de los estados. ¿Eh? Yo la verdad no lo creo en esta ocasión. Y precisamente cabildearon, los gobernadores son emanados de partidos, pues, con sus partidos, con las cúpulas, para que no se concretara la reforma. Y sin embargo, la reforma en el sentido de desaparecer a los institutos de los estados, a los tribunales de los estados, y se creó este híbrido, del cual ustedes pues conocen muy bien y ustedes han llevado a cabo y han cumplido a cabalidad, ¿no? Entonces, creo que las condiciones políticas no son ahora, obvio, no creo, no son, afirmo, las mismas que en esta época, que en ese año, y no creo que esto vaya a haber manera que se le dé para atrás, por lo que les comento, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se cabildee de otra manera, no sin levantar la voz, defendiendo la valía, como les digo, de estos organismos y haciendo mención. Eh, yo no me rasgo mucho las vestiduras, perdón, por el federalismo, se lo digo así, porque además, como les digo, yo sí salí del instituto y dije, a ver, ¿cómo por qué hacemos lo mismo el mismo día? Ellos tienen a su vocalía en el estado, tienen una estructura. Digo, quizás una mente que viene de iniciativa privada, un pensamiento como el mío, pues dice, no tiene lógica, perdón, ¿sí? Eso sí, se los comento, pero eso puede ser una opinión muy personal mía, pero ahora trae toda una fuerza del partido en el poder con la mayoría de un alto porcentaje de gubernaturas también con el mismo partido y sus coaligados en el poder, ¿sí? Y de hecho, si ven, esto ya había sido propuesto por la oposición. Entonces, así es lo público y así es lo político, ¿no? Hicieron a la gente marchar en contra de algo que ellos mismos habían firmado y habían propuesto, así tal cual, ¿eh? Y demás. Bueno, así es nuestro país y así es lo político, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Y quisiera recordarles de las facultades, precisamente de los institutos electorales de los estados, más o menos cómo se han transferido al IFE o al INE, ¿no? Fíjense, registro, fiscalización y supervisión de partidos y agrupaciones políticas a nivel estatal y municipal, en el 2014 se asume por parte del INE. Revisión de ingresos y egresos de partidos y candidatos en elecciones estatales y municipales, también en 2014 a través del Sistema Nacional de Fiscalización. Aprobación de coaliciones, candidaturas independientes y listas de candidatos estatales y municipales de manera, vamos a decir, parcial, pero el INE emite los lineamientos uniformes, ¿no? Y puede atraer casos, ya ven, con la facultad de asunción, en fin, de trascendencia nacional. La administración de los tiempos del Estado en medios para propaganda estatal y municipal, también la 2014, el INE. Programas de educación electoral, capacitación de funcionarios de mesa en elecciones locales, también el INE da los lineamientos. En la práctica ustedes lo llevan a cabo, pero bajo los lineamientos, el diseño y la programación y supervisión del órgano del INE, del órgano nacional, ¿sí?
El OPLE debe obedecer, debe seguir. La producción de boletas, el diseño de los materiales electorales, actas, en fin, estatal igual. El INE en todo lo que es organización emite los lineamientos. El PREP también emite los lineamientos, ¿sí? Ya mencionamos la designación de los consejeros del Consejo General del INE, nombra y remueve, nombran y remueven. Y ha habido casos de remoción que ustedes por ahí que están en esto deben de saber, ¿sí? Y el ajuste a los distritos, bueno, eso históricamente, igual que la credencial de elector, ya ven, eso lo maneja siempre el órgano nacional, ¿no? Entonces, yo un poco la reflexión es que cada vez el organismo federal ha tenido, y ahora nacional, en INE ha tenido muchas más atribuciones, y, y para mí que eso ya no se va a detener, por lo que les comento de que políticamente tienen todo el poder, no nada más para hacer una reforma constitucional, como las que ya han hecho, en donde convocaron a foros, ya ven en la reforma judicial, y realmente, pues, ¿de qué sirvió? O sea, sí le moderaron poquito o le adaptaron, por ejemplo, un tema, ¿no? En la judicial, y disculpen para los que no son abogados, ¿no? Pero no coinciden los distritos electorales, que era algo que yo veía con las circunscripciones judiciales, ¿no? Entonces es, bueno, cómo le van a hacer? Y ahí hicieron, sacaron una solución, pero no fue un ciudadano un voto, ¿eh? Buscaron cómo no hubiera, por decirles, no sé, cuántas boletas en Ciudad de México. No recuerdo ahorita la cifra que llegué a sacar para un programa de televisión porque me invitaron, no la recuerdo, pero era una cuestión de locura. Entonces también idearon cómo para no, sí sirvió de algo, vamos a decir, el que se mencionan estos temas, pero en el fondo no, porque el fondo era no toques lo que funciona bien, que lo que funciona bien para nosotros los abogados que estamos en esto es lo federal, de alguna manera era lo que funcionaba bien, ¿no? Puede mejorarse, pero realmente fue se rompió el orden constitucional con lo que pasó en la reforma jurisdiccional, ¿no? Ahora, ¿qué nos espera con esto? Pues que lo van a aprobar tal cual traen las ideas. Yo no creo que vayan a cambiar mucho. Algo que sí trae y que me agrada, la reforma, desde el plan A también me agrada muchísimo, obviamente, es el tema de innovaciones tecnológicas, que ustedes también conocen muy bien, que es el tema del voto electrónico, y nada más recordarles, porque formé parte de él, les decía, en 2006, todo el tema de prueba piloto, que yo presidí la comisión, y ahí nos prestaron las urnas Coahuila. Coahuila estaba muy avanzado, ya tenía los modelos fabricados, ya había hecho también ejercicios, y también saben quién era, el presidente era Homero Ramos, y el consejero presidente, y con él siempre tuvimos su apoyo, y Leonardo Valdezurita, en el Distrito Federal también, que fue presidente del IFE, buen amigo, también Homero, y ahí andábamos los tres por todo el país, ¿no? Con el tema de urnas electrónicas y el recibir la votación a través de estos sistemas. En 2009, ya ven que ustedes saben bien que hubo elecciones ya vinculantes. Por primera vez en Jalisco utilizó unas electrónicas de manera vinculante y con éxito, ¿no? En elecciones municipales. Y eso pues fue un hito, ¿no? Realmente, fíjense qué trascendente, qué importante. Y también se ha utilizado en 2011 para procesos internos de partidos políticos, o sea, puede tener otros usos, que eso era parte de la difusión que hacíamos. En 2013, consulta ciudadana para el Plan Estatal de Desarrollo, en fin, pero pues desde que está la reforma, esta que les digo, la última, que entró en vigor en 2014, pues ya obviamente nada para Jalisco, ¿no? Ahí deben de estar empolvándose los sistemas que hirió nuestro organismo, y es una lástima, ¿no? Ojalá simplemente a nivel nacional este sistema. Y bueno, vamos al punto de la segunda vuelta, que es esta propuesta de introducir una segunda vuelta y de garantizar mayorías absolutas de más del 50% de los votos. También se propone reducir la reelección legislativa a un solo periodo, y se dice que van a facilitar la creación de nuevos partidos para bajando los requisitos de afiliación. Eso encontré que se dice, no sé si lo vayan a hacer o no, ¿verdad? Eh,
Y bueno, también mencionan, hablando de la aplicación de tecnología, que van a aplicar la inteligencia artificial al tema de fiscalización de los partidos políticos, que ese es otro temotota, ¿eh? Porque realmente, independientemente que sí es muchísimo el recurso que se les da, yo estoy por el recurso del financiamiento público, definitivamente, versus el privado, eso sí, igual que me imagino que algunos de ustedes o muchos de ustedes, pero creo que las cantidades sí son estratosféricas, sobre todo cuando no hay elección. Creo que podría haber muchas medidas para economizar estos temas. Otra es también acortar los tipos de campaña. Hay muchas en el mundo, ¿no? Cuestiones que investigar, que indagar cómo le hacen en otros países para abaratar, pero esto sí yo creo que es impresionante. Y también, si bien es cierto que el famoso sistema de fiscalización que tiene desde que era el IFE es el mismo y tiene una cierta eficiencia, yo también considero que lo que hacen es que lo que entre tenga soporte, vamos a decir, o sea, pero no va más allá, ¿eh? Sí creo que es jauja, esa es mi opinión, esa es mi opinión, creo que es jauja y son recursos públicos y habría que abundar ahí también en qué se utiliza, para qué lo utilizan, en fin, porque ahí hay, hagan de cuenta, en mi época detectamos cuestiones que yo creo que se siguen dando, obviamente, ¿no? Facturas de cursos inexistentes, pues todo lo que son las empresas fantasmas, ¿no? Las factureras, pero aplicado a los partidos. Entonces, ahí es un tema para mí, como ciudadana, ¿eh? Y también como consejera que fui, porque fíjense, en nuestra época, desde una representante de partido, de verdad, que afirmó en su informe que rebasó los topes de campaña, era de un partido pequeño. En paz descanse, ella ya murió porque la seguí frecuentando, muy buena persona ella. Y fíjense, desde que ella, por escrito como presidenta, reconoció sus faltas, que se me hace muy peculiar, ¿no? Hasta, fíjense, un partido pequeño que le dábamos la administración, vamos a decir, de recurso público, y no gastaba en nada, era pequeño también. Y no gastaba en nada, no gastaba en nada, no gastaba en nada, hasta que un día, me acuerdo, compró una super camioneta, ya saben, enorme de pasajeros, pero súper equipada, de lujo, no, una cuestión impactante. Y luego desaparecen y en una asamblea se la donan al dirigente, la camioneta. Entonces, todos esos abusos luego de se corrigieron también, ¿no? Con el tema de la liquidación de los partidos políticos, que era otra de las ideas que yo traía, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué pasa cuando estos señores ya pierden el registro, todo? No había nada dispuesto en mi época, fíjense. Entonces, son temas que se ha avanzado, obvio, mucho, y que surgieron también de los estados. Ahora quisiera yo, pues, dejarles por ahí unas preguntas antes de continuar, ¿no? ¿Ven ustedes más oportunidades en la austeridad, en la tecnología o más riesgos en la centralización y los recortes? ¿Qué les preocupa a ustedes para Jalisco con esta reforma, ¿no? Obvio, esta propuesta de reforma va a tener un impacto directo en nuestro estado, ¿sí? Y siendo un bastión opositor a Morena y sus aliados, me refiero a un Movimiento Ciudadano, que es el que está al poder en nuestro estado. Nuestra dinámica política se deberá, para mí, profundamente afectada también por esta reforma que viene y la centralización, como les decía yo, el absorber el nuevo instituto a los órganos públicos de los estados, a los OPLES, obvio va a tener un impacto brutal, ¿no? Y es mixto, ¿eh? Por eso les digo, no nada más es todo a favor, el ahorro, la estandarización, todo eso son cuestiones a favor, ¿sí? Pero la pérdida de la autonomía local y como les digo, de todas estas ideas, todas estas innovaciones tan maravillosas que tuvieron los estados, bueno, ¿cómo sí, cómo que, vamos a decir, cómo hacer para que permanezca? Es difícil en estos monstruos tan enormes que a veces estas iniciativas tan excelentes que tuvieron los estados en las OPLES ahora prosperen, entonces institutos. Pero yo creo que también no hay que perder esperanza, digo, se puede seguir avanzando en estos temas novedosos, ¿no? Eh,
el recorte del financiamiento a los partidos políticos y reducir las campañas. Yo creo que aquí en el Estado, obvio, afectará directamente a Movimiento Ciudadano, ¿sí? Ya no sé, ya no digamos, por ejemplo, candidatos independientes, que pues prácticamente no existen, salvo el caso Kumamoto, es muy complejo. Está hecho todo para que eso no prospere, ¿no? Y los partidos pequeños, ¿no? También volvemos a que el que esté en el poder va a tener más posibilidades y los que no, por eso dicen que va a atentar contra la pluralidad, ¿no? Esta reforma, ¿sí? Y eh, vamos a pensar también en cómo va a impactar, o debemos pensar, la eliminación de las plurinominales y el sistema de primeros perdedores. Volvemos al punto, va a premiar a los partidos con fuerte movilización territorial, y en el Estado yo creo que sí puede beneficiar potencialmente a Movimiento Ciudadano si mantiene su base, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Pero la segunda vuelta en elecciones de la gubernatura en un futuro, para mí, que obligaría a Movimiento Ciudadano a buscar alianzas, cosa que no ha hecho en los últimos tiempos. Y bueno, aquí también habría un cambio, ¿no? Eh, bueno, yo considero que sí, la reforma electoral que viene, que se avecina, es una oportunidad para modernizar la democracia mexicana con sus riesgos significativos, que podrían redefinir el equilibrio entre eficiencia, pluralismo y autonomía. Y definitivamente no podemos negar que el beneficio potencial pues es el ahorro, ese es el pilar clave, eh, reducir el costo electoral, que en 2024 superó los 24,000 millones de pesos, y esto liberaría recursos para programas sociales, que es una prioridad de la cuarta transformación. Por eso les digo que yo no creo que esto vaya para atrás. Y también para Jalisco, quieran que no, el gobierno siempre está deseoso y como dicen ellos, la cobija no alcanza, ¿no? Entonces, para Jalisco, obvio, no tener al organismo podía aliviar presión sobre el presupuesto estatal. ¿Sí? Y como les decía, digo, la cuestión de voto electrónico para mí es fabulosa, ojalá de verdad se dé. Y creo que la legitimidad también de los gobiernos podría aumentar con la segunda vuelta electoral. No estoy en contra, creo que podría ser bueno y evitar conflictos, ¿no? Cuando ya ven que está muy empatada la elección, como ha habido casos, no sé si recuerdan en Tlaquepaque, ¿no? Creo que era, sí, Tlaquepaque, MC y Morena, ¿no? Eran juntos. Entonces, bueno, esto podría abonar, sería bueno, ¿sí? Eh, y quisiera ya, porque sí resumí un poquito para poder terminar en tiempo, ir al tema que sí quiero reflexionar con ustedes antes de concluir, planteando lo que sucedió, por ejemplo, con el INAI. Si recuerdan, desaparece el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y hubo muchísimas protestas, sí recuerdan, en los medios, ¿no? De los empleados. O sea, sí se movilizaron, ojo, no que esté yo aquí alebrestando, pero sí deben de estar conscientes, ellos estaban muy conscientes que iban a desaparecer. Y fíjense, inicialmente hubo protestas y hubo mucha incertidumbre, pero 419 empleados del Servicio Profesional de Carrera o de Base recibieron su compensación aprobada por el Pleno del INAI en su última sesión del 20 de marzo, que fueron los 90 días de salario bruto más 20 días por cada año laborado. Sin embargo, los 315 trabajadores de confianza quedaron excluidos y en un principio hubo bloqueos y toma de instalaciones. Tras negociaciones directas con Buenrostro, con Raquel Buenrostro, en marzo del 2025 se garantizó una indemnización para el 100% de los empleados, ¿eh? Ojo, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante. Ahora, a diferencia de lo que sucedió con el INAI, el Instituto Federal, fíjense que aquí el ITEI, pues la verdad, para poder conversar con ustedes hoy, me metí un poco a ver qué había pasado, porque yo tenía idea que ya había desaparecido el ITEI de Jalisco. ¿Y qué creen? No ha desaparecido. Bueno, a lo mejor ustedes están en contacto con ellos. No ha desaparecido hasta la fecha, aunque ya ven que el decreto obligaba a la reforma y no ha habido entonces ahí ningún proceso de indemnización
ni nada, ¿no? Se obligó, tenían 30 días para la reforma federal, para que el Congreso de Jalisco realizara las adecuaciones a su ley de transparencia. Aquí encontré que un diputado del PAN presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Jalisco para, para precisamente que se financiara en un momento dado la indemnización. Por eso les digo que es importante que se muevan las cabezas de nuestro querido OPLE de Jalisco para ver todos estos temas, queridos amigos, amigas. O sea, es que sí es importante. Todo esto se tiene que ver con tiempo y esto viene inminente. Para mí que viene para principios del próximo año la aprobación. Entonces, estos foros nada más van a ser les digo, un símil de lo que pasó con la reforma jurisdiccional al Poder Judicial. O sea, nada más te oigo, pero pues no te hago caso. O sea, vamos diciendo las cosas como son. Tienen una planadora y traen esto desde cuándo. Entonces, no va a ir para atrás. Entonces, si no se acepta la realidad, pues sus cabezas de ustedes, la gente que tiene que ser, la que tiene que ir a hablar, que tiene que interceder por ustedes, que son sus consejeros y consejeras electorales del Consejo General, su consejera presidenta que lo representa, pero le da más fuerza que todos los consejeros los apoyen a ustedes. ¿Para qué? Para, oiga, ¿qué va a pasar? Sí, que vamos a defender el federalismo y que no a la centralización. A ver, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Los van a oír, les va a entrar por acá y les va a salir por acá y ustedes van a estar bailando. Entonces yo creo que sí es importante esta plática que hemos tenido para que si ustedes hagan esa conciencia entre todos, unidos, e incluso a lo mejor, bueno, es que fíjense, aquí ahorita se me ocurría todos los organismos, no, les voy a decir por qué, porque final presupuestalmente, ¿a quién afecta? Al Estado, presupuestalmente. ¿Eh? Yo me refiero, por ejemplo, a las liquidaciones de dónde vendrían del Estado. Y también la reubicación, aunque ahí sí podría cabildearse desde mi punto de vista, el que parte del personal, sí, pasara al nuevo organismo, que se le diera preferencia, que se buscara algo, un mecanismo de selección donde eh, es como por decirte tu promedio básico que te piden en algunas cuestiones, ¿no? Ya los del Instituto del OPRE Jalisco tienen vamos a decir, un avanzado, un estadio en esa selección, algo que les garantice a ustedes que pueden conservarse en el medio electoral, cosa que sería muy valiosa por su expertise. Y fíjense cómo a nivel nacional, fíjense, el INAI, aquí les mencioné cómo los que se tenían que indemnizar, hasta los de confianza, fueron al 100% indemnizados, pero fueron 459 reubicados. En el Coneval, aquí mencionan, es de internet, amigos, yo lo saqué de ahí, 187 empleados pasaron al INEGI, ¿sí? La mayoría fue reubicada y se les dio su finiquito de ley al resto. En el COFESE, el 70% de los 500 empleados se reubicaron en la Secretaría de Economía, ¿sí? Y también el resto, liquidaciones procesadas. En el IFT, similar a COFESE, y eran 800 empleados. En el CRE, ¿sí? Igual hubo reubicaciones parciales a la Secretaría de Energía. En Mejor Edu eran 150 empleados, pasaron a integración total, mínimos despidos, Secretaría de Educación, ¿sí? Y la CNH reubicados en su mayoría a la Secretaría de Energía. Entonces, quiero de alguna manera, bueno, concluir este tema, pero sí se los dejo ahí en el tintero para que lo valoren y lo platiquen entre ustedes y logren, ojalá algo que sea positivo y que reconozca la valía de estos organismos públicos locales. Y ya para concluir y quizás unos minutitos de poder tener el honor de que puedan darme también su opinión, nada más decirles eh, que sí creo que Jalisco ha sido obviamente líder a nivel nacional con avances que ha tenido, que ya les mencioné, entre otros el voto electrónico muy destacado, y que también debería ser líder con su voz
para este tema de la reforma que viene, ¿no? No dejar de tener consensada una posición y darla y hacerla pública. Es totalmente válido y creo que debe hacerlo Jalisco, ¿sí? Porque es líder y así tiene que ser. Y así concluyo agradeciéndoles su tiempo, disculpándome de nuevo por el retraso, por cuestiones técnicas no imputables a mi persona. Y pues decirles que ha sido un honor convivir con ustedes, exponerles esto muy breve. Y pues ojalá no sea la última ocasión y que les vaya excelente a todos. Ahora, si Emanuel nos puede abrir el micrófono, no sé cómo sigan ustedes el orden y me pueden dar su opinión de la reforma, qué es lo que ustedes piensan. A mí me gustaría también retroalimentarme con ustedes en este tema. Muchísimas gracias, muchas gracias. Al contrario, consejera Rosy, le agradecemos muchísimo su tiempo, sus conocimientos y todo, pues su disposición. Le agradecemos también su paciencia para superar los detalles técnicos. Y me gustaría comenzar leyendo algunas de las opiniones que tenemos aquí en el chat y posteriormente les pediría a los alumnos y las alumnas que si alguno quisiera hacer uso de la voz, pues abriera su micrófono y su cámara para que lo viéramos por acá. Primero, por aquí nos dice el maestro Michel Velázquez que efectivamente en Baja California tienen un sistema de primeros perdedores y no hay listas. Emilio Contreras le felicita, muy buen tema. Samuel Ginori nos dice, muy buenas tardes, ¿es un hecho ya para usted la desaparición del IEPC y demás soples? Sería un gran retroceso para nuestra democracia y pues qué pena para el trabajo de otras personas que hemos participado para evitar el autoritarismo y soberbia, dice Samuel. Laura Santana pregunta en qué aspecto le parece que son mejores. No recuerdo, Laura, a qué te refieres específicamente. Si nos refrescas por aquí un poquito la memoria, te lo agradecería. Y nuevamente, Michelle Velázquez nos dice que ya están abiertos los registros para las audiencias. Nos deja por aquí el link también en el chat para que nos registremos como ponentes en las ponencias, en las audiencias de nuestro estado para la reforma. Samuel, que le preocupa la centralización y los recortes presupuestales que no respetan el federalismo. Y Michelle nuevamente dice que se tiene que asumir con realismo y para la lucha de democracia, pues todo esto, ¿verdad? Uh -huh. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario de las personas que estamos aquí conectados, que quisiera hacer uso de la voz. Veo por aquí, a ver, no. Ah, Laura Santana. Sí, que en la comparación que hizo de los soples con el INE, que son incluso mejores. Yo aquí quiero, no es porque trabaje justo aquí en el de Jalisco, pero quiero asentar que más que mejores me parece que hacen una labor focalizada y concreta, o hacemos una labor focalizada y concreta en áreas que no solamente son las electorales, y una prueba fehaciente es el Centurión en Robledo, ¿no? Que eh, pues hacemos un poco de pedagogía electoral a la ciudadanía y de educación cívica. Por aquí Carla Villarreal pregunta, ¿qué considera que pasará con los tribunales electorales locales? No sé si alguien, si nadie más tiene alguna pregunta, podríamos empezar con esa quizás, y sus comentarios, licenciado. Sí, sí, muchísimas gracias a todos por las felicitaciones. De verdad, para mí es un honor. En relación a la pregunta, yo les decía, o sea, no es la pregunta que hacían respecto en qué son mejores unos u otros. Yo creo que el IFE siempre se ha distinguido por ser muy profesional. Sí, el servicio profesional de carrera lo tienen desde que yo me acuerdo y nosotros no, aunque en los hechos lo tenemos también, que es lo que yo les decía, en los hechos se tenía, había gente muy preparada, muy entregada, muy capaz en el organismo. Y al contrario, yo creo que hay cuestiones de avanzada, que los OPLES han sido más adelantados a sus tiempos que el IFE, ya no se diga del INE, o sea, hay temas muy concretos de avanzada, ¿no? Y les mencionaba yo, el sistema de votación electrónico, las cuestiones de paridad surgieron de los estados, la credencial del lector surgió de Baja California, o sea, y productos que el propio IFE en su momento adoptó, ¿no? Y ahora que ustedes emitieron estos lineamientos, ¿no? Para las comunidades indígenas, para los jóvenes, son temas que surgen de los estados, por eso sí es muy valioso
la historia que ha tenido los soples, pero bueno, esto no es óbice para que los vayan a mantener. Por ahí preguntaban si estoy convencida que se va a aprobar. Sí, por eso les insisto, si algunos trabajan en el organismo o en el Tribunal del Estado, aceptar la realidad, ir a sus cabezas, comentarlo abiertamente y decirles, oigan, ¿cuál va a ser el plan? El plan, pues no sé si sería el A, para mí sería el A, porque eso no va a ir para atrás. El organismo público local en los estados va a desaparecer. Me preguntaban de los tribunales, también viene la reforma, los tribunales electorales de los estados van a desaparecer. Y ahí sí yo, en mi experiencia, tengo mis dudas con el tribunal y compañero, compañera, si trabajas en el tribunal, sé que hay gente muy valiosa, pero las decisiones del tribunal local, al menos de Jalisco y de algunos estados, siempre enmendaban la plana a lo federal. La verdad. Entonces, eso sí es una realidad. Siempre enmendaban la plana a lo federal. Entonces, ahí entraba yo creo que mucho la parte política de los magistrados electos, que pues es lo mismo. Ahora lo que va a pasar es precisamente eso, ¿no? Que lo que no tocamos, ¿no? El tema de la designación de consejeros por voto popular, perdón, eso como ya resumí la ponencia, se me pasó. Traen esa idea o por un procedimiento, entre comillas, de selección y después viene la insaculación, que era lo que yo proponía. Bueno, le quieres quitar mano política, o sea, quitar mano política a las designaciones, ¿para qué haces toda una elección nacional? ¿Por qué no haces una insaculación de los que son idóneos? Pero ustedes ahorita, me imagino en redes, muchos de ustedes son jóvenes, están viendo, aunque no sean abogados y están escuchando, ya no digamos a los jueces, bueno, es que, Dios mío de mi vida, o sea, de verdad, estudian en Lucita, te capacita o qué, o sea, no puede ser eso, no, 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 no. O se dedicaban a lo mejor a tener no es malo, yo tengo amigos profesionistas que me refiero, estudiaron la carrera, sobre todo amigas de mi generación, éramos pocas, pero sí había, jamás ejercieron. Nunca jamás ejercieron. Ellas decían MMC, estábamos en una escuela privada, que era La Salle, mientras me caso, así. Y si tú hablas de ciertos temas, ellas, que a lo mejor sí no que no te puedan comprender, pero no están al día, no están en esto, no han litigado, no han participado en el ejercicio del derecho. Entonces yo estoy percibiendo los casos que veo en redes y de verdad es alarmante. Eso es para mí una forma de corrupción. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. O sea, eso en los jueces que estamos viendo penales, en audiencias, y ves la diferencia con algunos que lograron colarse de los de carrera, por ejemplo, en lo federal, y dices, híjole, qué barbaridad. En la corte ya no digo, hay una ministra que la pobre no la bajaban también de que una neófita absoluta y ahora parece que tiene doctorado o con mención honorífica y magna cum laude. La ministra esta, claro, hay dos ministras que le saben, pero que son, la ideología mata conocimiento, chicos, la ideología y el que te jalen la rienda, que en mi caso se los puedo decir y pueden revisar mis votos, que a lo mejor ahí olvidados están, mis votos particulares, ¿sí? Eso no pasó. Todo el mundo te busca, todo el mundo te dice, sí, porque yo era el fiel de la balanza. Yo voté en conciencia, me pude haber equivocado, pero a mí la rienda jamás me la jalaron. A mí, Rosa Álvarez. Eso no es muy común. Eso también, ustedes lo ven, yo qué les puedo decir, lo han visto si están en lo electoral. Ahí es donde se pervierte, porque no es que sean de este color o sean de otro color. O sea, el hecho es que si no sigues los principios rectores constitucionales y tu voto va sesgado por una cuestión de ideología o de conciencia política, es donde todo se echa a perder, ¿eh? Ese tema no lo tocamos, pero bueno, es importante, es importante. Y precisamente, bueno, algunos compañeros, y yo respeto, alegan el federalismo y todas estas cosas. Digo, yo creo que tiene sus grandes ventajas la propuesta en cuanto a la unificación, el órgano, ya está, entiendan, o sea, están defendiendo algo, perdón que les diga con todo respeto, ya es un órgano disminuido y aquí para Emanuel, pues sí, lo que hace el Instituto Robledo, pues sí, es importante. Las campañas que han hecho de difusión para los migrantes, la participación fue altísima, eso lo hizo su propio organismo en la elección pasada, fue algo destacado, pero es algo que también el INE puede hacer, el nuevo INEC puede hacer.
vamos a decir. O sea, no, ya en los hechos, todo lo trascendente de un proceso no lo hacen en la práctica ustedes bajo instrucciones del superior, que es el INE. Digo, las cosas como son. Y bueno, es nada más como que te digo, es el toro en una corrida de toros ya herido con las banderillas, pero no le han dado la estocada final y esto va a ser la estocada final, ¿sí? Entonces, ahí es donde, pues, sí pedirles que lo concienticen para que busquen soluciones que respeten sus derechos laborales, su permanencia o incluso la transición a áreas del gobierno con su antigüedad y con todos sus temas que ustedes tengan para que se las den como estos casos que les mencioné e incluso en el nuevo organismo. Eso lo veo un poco más difícil, no imposible, pero por la cuestión política, no sé, no sé, creo que sería mejor la reubicación o la recolocación en el propio estado, que el gobernador tiene muy buena relación con el organismo, ¿no? Aprovechar eso para bien del personal. Y, bueno, lo de los tribunales locales era lo que me preguntaban que ya respondí. Pues entonces, si no hay ninguna otra intervención, volverles a dar las gracias, mi reconocimiento y mi afecto y mi admiración hacia el organismo, no me malentiendan, no va por ahí, pero creo que sí no hay vuelta de hoja. El organismo va a desaparecer igual que los tribunales de los estados. Y este organismo y los de los estados, y tristemente, pues, pero que se cierre una puerta y se abra otra para ustedes, vayan viendo esto con sus superiores jerárquicos, con los consejeros, consejeras del Consejo General, con sus directores, para que, oigan, vamos a ir a los foros, que bueno, ya dieron el link, que se apunten, como les digo, Jalisco tiene que ser voz, pero no creo que vaya a cambiar. Yo creo que se va a aprobar y hay que aceptar eso para ver qué sigue para ustedes, para los integrantes del organismo o de los tribunales locales. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Que estén muy bien y un abrazo desde acá para todos. Al contrario, licenciada, un abrazo también de regreso, nuestro agradecimiento, un saludo por parte de nuestra consejera presidenta también, que hoy tuvimos múltiples compromisos por ahí, no pudimos atender quizás todos a la vez y no pudo ella acompañarnos por acá, pero le manda sus saludos y su agradecimiento, igual el director del centro. Muchísimas gracias por todo lo que nos comparte hoy. Recuerden que esta sesión queda grabada para que la puedan ver ustedes a través de YouTube y en próximos días estaremos comunicándonos con ustedes con respecto a la entrega de constancias de este curso. Muchísimas gracias a todas, a todos que asistieron, a los que estuvieron estas cinco Gracias. semanas con nosotros, a nuestras y nuestros ponentes, específicamente a la ex consejera Rosy Álvarez, que estuvo el día de hoy aquí, pues compartiéndonos un poco y dándonos una visión de realidad que también muy buena falta hace muchas veces. Muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde, ex consejera, licenciada Rosy. Gracias por todo lo que nos comparte el día de hoy y gracias también a todos los alumnos asistentes. Que tengan muy buena tarde y hasta el próximo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, gracias. Felicidades Bye. y una exposición muy valiosa para todos. Felicidades. Gracias. Gracias, queridos compañeros, amigos, amigas. Gracias. Gracias por escucharme, de verdad. Mucho, mucho éxito, de verdad. Recuerden esto, ¿eh? Se cierran puertas, se abren otras, pero hay que enfocarse, hay que aceptar realidades y hay que también enfocarse en eso, sin dejar de dar su opinión tan válida y defenderse en estos foros que va a haber, que la voz de Jalisco se escuche, pero no dejen de atender el otro tema. Me quedo con esa tranquilidad, ahí lo difunden entre los compañeros del instituto, compañeras y del tribunal, porque yo creo que el personal es algo muy valioso, el factor humano es fundamental eso no lo olviden, por favor. No, no que vaya a ser ya muy tarde para cualquier solución y con tiempo las cosas se pueden hacer.